Un Ciencia Podcast. Desde hace más de 5 siglos, desde la época de la conquista y la colonia, los pueblos originarios de América han sufrido todo tipo de vejaciones, torturas, asesinatos, además, por supuesto, de haber sido despojados de sus propios territorios. En el siglo XIX y con la formación de los estados nacionales, esta situación no mejoró y en algunos casos fue peor, como por ejemplo en Argentina con la llamada Campaña del Desierto o en Chile con la denominada Pacificación de la Araucanía. Los pueblos originarios, a pesar de 5 siglos de maltrato e invisibilización genocida, hoy resisten, luchan y exigen la devolución de sus propios territorios para poder, desde allí, volver a ser. Y es que los pueblos originarios no conciben al territorio como una mercancía, sino como parte viva e inseparable de su propia existencia. Para poder hablar de territorio, de la relación que existe entre el Estado y las comunidades, antes y hoy, Un Ciencia convocó a Pablo Reina, profesor y licenciado en Historia que pertenece a la comunidad comechingona, o mejor dicho, en lengua camiare, a Genén Camiare Timoteo Reina. Y también a Virginia Lincán, mapuche, licenciada en Antropología y profesora del Instituto de Culturas Aborígenes. Pensar en el territorio implica historizar un poco las relaciones entre el Estado-Nación y provincial y el pueblo camiare o comechingón. Se podrán preguntar ¿por qué comechingón o camiare? Porque la idea de comechingón, si bien la utilizamos para nombrarnos, es una imposición colonial, pero no deja de ser una manera también de referenciarnos, sobre todo desde afuera. Con ello digo que camiare, que quiere decir gente de la sierra, es nuestra autodenominación. Algo similar les ocurrió a los mapuche con la idea de araucano, o a los com con el nombre de toba. Son etnónimos, puestos desde afuera, pero eso no nos inhabilita como sujetos históricos o como pueblos. Más allá de ello, decía que pensar el territorio implica historizar las relaciones entre nosotros como colectivos históricos y el Estado provincial y nacional. Pero como vemos, también conlleva revisar algunas prenociones o imaginarios que se plantean como a priori antes de pensar lo camiare o comechingón. Porque existimos los comechingones o los camiares o los discursos intencionados del poder que nos declaran extintos tienen razón acerca de nuestra existencia. Somos inauténticos solo porque la historia y las narrativas del poder no se han descolonizado lo suficiente. No valen en tal sentido las memorias familiares, las palabras de nuestros mayores, los testimonios de los más viejos y viejas para mostrar que siempre hemos estado. Sin duda hacernos esas preguntas nos lleva a revisar quiénes han sido aquellos que nos han declarado como extintos a pesar de la palabra de los mayores. Y también nos invita a conocer cómo se construyeron esos discursos que nos preterizan, es decir, que nos pretenden como parte del pasado y nos esencializan a partir de miradas biologicistas, racistas y culturalistas. Porque sin duda nosotros, en tanto indígenas u originarios, siempre se nos pide que cumplamos con unos requisitos de identidad o unos indicadores de indianidad que construyeron otros y que a otros pueblos preexistentes al Estado generalmente no se les solicita. Y esto llama mucho la atención. Si revisamos cómo y desde dónde nos piensan y nos han pensado aquellos especialistas, podemos comprender que desde el mismo momento de la invasión ibérica a nuestra madre sierra se nos ha intentado encapsular ontológicamente. Y esta tarea, a partir de la institucionalización de las ciencias, ha sido llevada adelante por la historia, la antropología y la arqueología, quienes durante gran parte del siglo XX colaboraron para hacernos aparecer como extintos, o para que se nos mire a partir de la trampa de lo biológico o la trampa de la cultura. Pues no somos culturas ni razas, pues las razas no existen, sino existen procesos de racialización. Y tampoco somos culturas estáticas en el tiempo, pues como han dicho por ahí, la permanencia de un pueblo no depende de la permanencia de la cultura. A esta altura se podrá preguntar, ¿y por qué comenzar por aquí si tenemos que hablar sobre las tierras y el territorio camiare o comechingón? Y es una pregunta inteligente porque cuando como pueblos indígenas reclamamos
en base al derecho ancestral y a derechos reafirmados constitucionalmente. Cuando reclamamos la devolución de nuestros territorios, emergen, afloran estos discursos negacionistas que pretenden deshabilitarnos como sujetos políticos, como pueblos preexistentes al Estado y a la misma ciencia que nos ha pretendido encapsular mediante categorías o a partir de indicadores de identidad ha intentado medir nuestra autenticidad, siempre unilateralmente. Para salir de esa trampa, de ese atolladero, debemos recordar que el Estado, como cualquier construcción de poder, desde su constitución se ha narrado a sí mismo. Es decir, desde las instituciones ha creado una narrativa histórica y también espacial, en la que nosotros y nosotras, en tanto comechingones, en tanto camiares, solo podíamos aparecer como parte del pasado, por si se nos presentaba en los relatos históricos como parte del presente o contemporáneos, estaríamos recordándole al Estado su propio pecado. Vuelvo a insistir, una cosa es la narración histórica del poder y otra muy distinta, las memorias familiares y las palabras de nuestros mayores. Una cosa es el ámbito público en el que nos tuvimos que esconder durante mucho tiempo y otra el ámbito doméstico, el de nuestras casas, el privado, nuestra intimidad, en la que nunca se dejó de recordarnos quiénes éramos. Este punto es central para entender por qué hoy, al parecer, aparecemos de nuevo en el ámbito público. Y como decía, cuando aparecemos, no siendo parte de piezas del museo o incomodando ciertos imaginarios por no cumplir ciertos indicadores de identidad, se nos tilda de inauténticos. Cuando recordamos el pecado del Estado, se nos inhabilita, habíamos dicho. ¿Y cuál es ese pecado original del Estado? La expropiación de nuestras tierras. En Córdoba, en 1881, el gobierno del liberal Juárez Celman, cuñado de Roca, mediante la ley 854 y posteriormente, unos años después, mediante la ley 1005 de 1885, expropia las tierras comunales de los antiguos pueblos de indio o antiguas reducciones, es decir, aquellas reducciones creadas por la colonia en donde vivieron nuestras familias hasta fines del siglo XIX. Esa expropiación de tierras y otras similares en nuestra provincia interrumpió el desarrollo histórico de nuestro pueblo e implicó un proceso de diáspora, de relocalización forzada en que todavía la historia tiene una deuda, pues es un proceso que no ha sido contado ni investigado. Nuestras familias, pensando ya en el siglo XX, luego de la expropiación de las más de 100.000 hectáreas de los últimos pueblos de reducción o pueblos de indios, tuvieron que trasladarse forzosamente a la ciudad. Y allí, en la ciudad, nuestros bisabuelos y bisabuelas, siendo obreros, domésticos, changarines, trabajadores golondrinas, comenzaron a desandar un periplo de silenciamiento e invisibilización. Hablo del siglo XX. Por la expropiación de nuestras tierras, si bien comenzó desde la primera invasión ibérica, tuvo su punto cúlmine en la década de 1880 y 1890. Vuelvo a recordarlo, es en esas décadas en las que el Estado cordobés sanciona leyes para expropiar las tierras comunales de las reducciones indígenas. Esa expropiación de tierras claramente tuvo vínculos con la conquista del desierto, crear un mercado capitalista de tierras, crear la idea de soberanía nacional en tanto dominio sobre un territorio demarcado políticamente, y en Córdoba ayudar a sanear las deudas tomadas durante el periodo anterior. La ligazón entre la expropiación de nuestro territorio, Camiare, Comechingón, mediante las leyes 854 y 1002 de finales del siglo XIX, y la conquista del desierto es innegable, como así el vínculo entre el Estado, el capital y el intento de borrarnos del mapa cordobés. En la actualidad en Córdoba existen más de 20 comunidades indígenas organizadas. Una gran mayoría provenimos de esas antiguas reducciones y otras comunidades, cuando narran sus historias, dan cuenta de otros recorridos y experiencias en relación a lo territorial. Pero todas tienen en común el despojo,
el traslado compulsivo, los discursos que negaron los derechos territoriales y que negaron la autenticidad de nuestras familias. Es decir, en tanto pueblo preexistente, nuestras experiencias durante los últimos años de la colonia y durante el siglo XIX, si bien fue heterogénea, diversa, tiene como común denominador el despojo del territorio. Lo importante es que nuestros derechos al territorio, en tanto somos parte de un pueblo que fue invadido por otro y que luego fue desconocido por la República, son derechos ancestrales, que en la actualidad están reconocidos por la normativa internacional y la legislación nacional. En la provincia existen varios conflictos territoriales. El más conocido quizás sea el de la toma, quienes como indígenas urbanos vienen reclamando la devolución de la casona de la calle León Pinelo, que fuera parte de uno de sus últimos curacas, Belisario Villafañe. Estamos hablando de plena ciudad de Córdoba. Otro de los conflictos territoriales es el de la comunidad Ticas, en Viale Macé, que diariamente tienen que enfrentarse a privados y agentes del municipio que violentan su territorio, que cortan los alambres, que talan el monte. En San Marco, de donde proviene mi familia y también la familia Tulián, y donde existen reservas arqueológicas que están siendo avasalladas por las mineras, también hay no solo intentos de desalojo, sino destrucción de ese legado de nuestros antepasados y antepasadas. Además, en San Marco, tanto los Tulián como la comunidad Timoteo Reina, tenemos documentado cómo fue el proceso de la defensa del territorio que comenzó Francisco Tulián en 1806, quien fuera recibido por Sobremonte, y terminaron defendiendo nuestras autoridades Félix de la Presentación Reina y Juan Antonio Tulián a fines del 19. Tenemos documentado cómo fue ese ganar derechos territoriales y esa defensa territorial. También otras comunidades están teniendo conflictos territoriales, pues en Córdoba la ley de emergencia en materia territorial, prorrogada hasta el 2021, hablo de la ley 26.160, no ha sido aplicada ni por el INAI ni por la provincia. Es decir, no se ha velado ni se han preocupado por el relevamiento territorial de las más de 20 comunidades actuales en Córdoba. Los incendios forestales, como así el desmonte, afectan puntualmente nuestra relación con el territorio y con la identidad, porque nuestra identidad, al ser serranos y serranas, es decir, camiares, viene del territorio. Nuestra identidad viene del territorio. Un territorio dañado, sin sus guardianes, sin sus espíritus y mancillado, nos debilita en tanto pueblo, porque no es que estamos en contra del desmonte porque se talan o queman árboles, sino que el territorio camiare, las sierras de lo que hoy llamamos Córdoba, están habitadas por otros seres también, nuestros espíritus tutelares como el Tata, como el Yastay, como la San Mama, por nuestros ancestros. Nuestro territorio está habitado por nuestros ancestros y nuestras ancestras, que son parte del territorio. También está habitado por piedras con memoria, por plantas medicinales, por el uchimar, es decir, uno de los espíritus del viento. En tal sentido, no existe nuestra identidad sin el territorio, porque somos camiares, gente de las sierras, o comechingones como nos conoce la mayoría de la gente. Recuperar territorio implica volver a vincularnos con las fuerzas que en él habitan, que son parte de nuestra identidad, pues nos dan la identidad, nos otorgan la identidad, como comechingones o como camiares. Necesariamente pensar en territorio invita a remitirnos a la historia y a la memoria presente en nuestros movimientos actuales y presente en nuestra identidad como parte de un pueblo originario preexistente a los estados nacionales. Como mapuche, hoy está presente la historia, el proceso de incorporación estatal durante el siglo XIX de nuestro territorio, en el que el Estado argentino específicamente expropia territorios que nos pertenecían, interrumpiendo el desarrollo de nuestra organización política, religiosa y social que veníamos sobrellevando, ¿no? Fue en el siglo XIX que el Estado lleva adelante la incorporación del territorio patagónico al orden del Estado argentino y incorpora todos estos territorios
para la producción, ¿no?, del modelo agroeconómico que comienza a sostenerse durante esos siglos. En el caso de Argentina, llevó adelante la conquista del desierto, que es reconocida así, y en el caso de Chile, llevan adelante la pacificación de la Araucanía. Estos hechos, como dije al principio, son importantes en nuestra memoria actual porque son los hechos que van a interrumpir nuestros procesos sociales, políticos, económicos, religiosos, y van a interrumpir nuestro desarrollo como pueblo. Y así es que se produce un proceso de incorporación no solo de nuestros territorios, sino también de nuestros ancestros al modelo del Estado-Nación moderno. Comunicando en comunión como lo hace mi comunidad mapuche, Niemule, Pan, Guarriameu. Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el yeu yeu. Entonces, las tierras que eran habitadas por nuestros ancestros fueron apropiadas por el Estado, quienes destinaron esas tierras a capitales, por lo menos en Patagonia, capitales privados y extranjeros. Y a nosotros, a quienes sobrevivieron, nos fuimos trasladados como prisioneros a la isla Martín García, depositados también con mano de obra en provincias del norte. Otros fueron trasladados hacia Buenos Aires. También muchos fueron forzados a vivir en colonias o reservas indígenas creadas para sostener mano de obra a todo ese modelo latifundista que el Estado diseñó post campaña del desierto. Y así es que comprendemos que comenzó el despojo del pueblo mapuche y mapuche tehuelche. Hoy, en la actualidad, muchos mapuches y mapuches tehuelches nos encontramos viviendo en la urbanidad, producto de todos estos procesos de despojo histórico. Al retomar estas historias de expropiación por parte del Estado, de incorporación forzada, nos encontramos con un proceso de autorreconocimiento identitario que está trascendiendo las fronteras y trascendiendo generaciones. Y hoy nos encontramos en un proceso desde las décadas del 90 aproximadamente, que son procesos que denominamos de recuperación territorial, que implica volver al lugar donde vivieron los ancestros y al lugar en el que fueron despojados nuestros ancestros. Estos procesos de recuperación territorial implica también no solo recuperar algo meramente material como la tierra, sino que implica retornar y volver a una vida mapuche que en la ciudad o en la urbanidad se dificulta. Esto se dificulta, esta vida mapuche, porque justamente es que necesitamos el contacto con la naturaleza. Sin su contacto sufrimos una serie de enfermedades que necesariamente hacen a esa conexión. Por otro lado, también para nosotros en la naturaleza habitan otros seres como Ñen, que son dueños de las fuerzas del lugar, Nehuenes, que son fuerzas del lugar, y entre otros los antiguos. Para nosotros los antiguos no murieron, sino que sus espíritus están vivas. Entonces todas esas cuestiones se recuperan, ese vínculo y esa relación con esos otros seres a partir de retornar al territorio. Voy acá, siguiendo este llamado ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá en medio de mi tierra, me fundo yo con ella mirando a la estrella. Esto también ha llevado a interpelar a la historia oficial, al latifundismo generado durante el siglo XIX y por supuesto que a los sectores hegemónicos que habitan Patagonia. Por supuesto que a raíz de esto hoy existe un discurso que somos pasados, que nos preterizan, proponen, digamos, que estamos extintos y que somos parte del pasado,
Por otro lado, hay discursos que extranjerizan la presencia mapuche, atribuyéndonos que somos chilenos. También hay discursos que nos esencializan, ¿no?, al mapuche o a la mapuche vinculada al campo, a una situación de aislamiento, de pasividad, que sin escritura, sin saber leer, todos parámetros que están vinculados con la idea del salvajismo y el versus el progreso, ¿no? Entonces, todos estos estereotipos nos vinculan a lo que sería lo salvaje, y cuando nosotros rompemos ese estereotipo o no encajamos en ese estereotipo, somos altamente señalados como no indígena, y nuestra identidad y nuestra autenticidad es cuestionada. Por otro lado, hay a pesar de que el artículo 75, inciso 17, expresa la preexistencia de los pueblos indígenas y lo ratifica las leyes internacionales como el convenio 169 de la OIT, la sociedad en general mantiene estos discursos que generan discriminación y racismo, y a su vez también existe una gran difusión de la historia oficial que deja de lado nuestras historias, que son historias que han quedado al interior de nuestra familia y que hemos ido recuperando de manera oral, hemos ido recuperando con mucho dolor de por medio todas estas historias que tienen que ver con haber sobrevivido a las campañas y las conquistas militares que llevó el Estado argentino hacia los pueblos indígenas en Patagonia. Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast, Universidad Pública, conocimiento público.